¿Has experimentado esa sensación devastadora cuando tu mente se convierte en un teatro de tragedias que aún no han sucedido? ¿Te has encontrado prisionero de pensamientos que construyen desastres futuros con una precisión casi obsesiva, robándote la paz del presente? Esta tendencia mental, que nos arrastra hacia los abismos de la anticipación negativa, no es simplemente un mal hábito que podemos ignorar. Es una ventana hacia las profundidades más oscuras de nuestra psique. Carl Gustav Jung, el revolucionario psicólogo suizo que transformó nuestra comprensión de la mente humana, nos reveló que esta inclinación hacia el pensamiento catastrófico es mucho más compleja de lo que imaginamos. No es solo ansiedad o pesimismo, es una manifestación de fuerzas psicológicas profundas que operan desde las regiones más inconscientes de nuestro ser. Jung descubrió que cuando vivimos constantemente esperando lo peor, estamos siendo dominados por lo que él denominó nuestra sombra, esa parte de nuestra personalidad que hemos rechazado, negado o simplemente ignorado. Esta sombra contiene no solo nuestros aspectos más oscuros, sino también una sabiduría primitiva que, mal entendida, se manifiesta como terror anticipatorio. La neurociencia contemporánea confirma las intuiciones de Jung. Cuando alimentamos pensamientos catastróficos, activamos redes neuronales específicas que fortalecen patrones de activación cerebral asociados con amenaza y supervivencia. Literalmente, entrenamos nuestro cerebro para percibir peligro donde no existe, creando una realidad interna que distorsiona nuestra experiencia del mundo. Pero aquí reside la genialidad del enfoque junguiano. En lugar de simplemente combatir estos pensamientos, Jung nos invita a escucharlos, a comprender qué nos están tratando de comunicar desde las profundidades de nuestro inconsciente. Porque detrás de cada pensamiento catastrófico existe un mensaje, una necesidad psicológica no atendida, una parte de nosotros que reclama integración. Imagina por un momento que pudieras relacionarte con tus peores pensamientos no como enemigos que debes derrotar, sino como mensajeros que traen información valiosa sobre tu mundo interno. Esta perspectiva transforma completamente la experiencia de la ansiedad anticipatoria, convirtiéndola de una maldición en una oportunidad de autoconocimiento profundo. Antes de continuar explorando esta fascinante perspectiva junguiana, quiero que escribas en los comentarios: escucho a mi sombra con compasión. Esta declaración no es solo un ejercicio, es el primer paso hacia una relación consciente con esas partes de ti que has estado tratando de silenciar. La tendencia a imaginar lo peor tiene raíces evolutivas profundas. Nuestros ancestros, que podían anticipar peligros, tenían mayor probabilidad de supervivencia. Sin embargo, Jung observó que en el mundo moderno, este mecanismo primitivo se ha distorsionado, convirtiéndose en una fuente de sufrimiento innecesario. Ya no nos enfrentamos a depredadores físicos, pero nuestra mente sigue operando como si cada interacción social fuera potencialmente letal. Jung identificó que esta hipervigilancia mental es frecuentemente una compensación psicológica. Cuando nos sentimos vulnerables o indefensos en algún aspecto de nuestra vida, la mente crea elaborados escenarios catastróficos como una forma distorsionada de control. Si ya imagino lo peor que puede pasar, razona nuestro inconsciente, no me tomará por sorpresa. Esta lógica primitiva tiene una falla fundamental. Al vivir constantemente en futuros imaginarios negativos, perdemos contacto con nuestra capacidad de responder creativamente a los desafíos reales. Nos convertimos en reactores ansiosos, en lugar de actores conscientes en el drama de nuestras vidas. Los estudios contemporáneos sobre pensamiento repetitivo negativo confirman que las personas que catastrofizan experimentan mayor activación en regiones cerebrales asociadas con procesamiento emocional y menor activación en áreas relacionadas con resolución de problemas. Es como si el cerebro quedara atrapado en bucles de preocupación que bloquean el acceso a sus propias capacidades de solución. Jung nos enseña que para romper este patrón debemos desarrollar lo que él llamó pensamiento simbólico.
En lugar de tomar nuestros pensamientos catastróficos literalmente, podemos aprender a verlos como símbolos que representan conflictos internos más profundos. La persona que constantemente imagina desastres financieros podría estar expresando simbólicamente su sensación de no tener recursos internos suficientes para enfrentar la vida. Un ejemplo poderoso de esta perspectiva simbólica es la historia del hombre que se dirige a pedir prestado un gato para su auto y termina imaginando escenarios cada vez más negativos hasta explotar de ira antes de siquiera tocar la puerta. Jung vería esta progresión no como simple ansiedad, sino como una representación de dinámicas arquetípicas profundas. El hombre no está realmente preocupado por el gato. Está confrontando el arquetipo del forastero vulnerable que debe pedir ayuda al otro poderoso. Su catastrofización es la forma en que su psique procesa la herida narcisista de necesitar algo que no puede proporcionarse a sí mismo. Al final, su explosión de ira es un intento desesperado de recuperar poder psicológico frente a su propia vulnerabilidad. Esta comprensión arquetípica transforma completamente cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos negativos. Ya no son simplemente malos pensamientos que debemos eliminar, sino expresiones simbólicas de dramas universales que toda la humanidad ha experimentado a lo largo de la historia. Jung descubrió que cuando aprendemos a dialogar conscientemente con estos aspectos arquetípicos de nuestra psique, recuperamos poder personal y desarrollamos lo que él llamó personalidad creativa. En lugar de ser víctimas de nuestros pensamientos, nos convertimos en participantes conscientes en nuestro desarrollo psicológico. Una técnica fundamental que Jung desarrolló para este trabajo es la imaginación activa. Consiste en permitir conscientemente que emerjan imágenes, fantasías o pensamientos desde el inconsciente, pero manteniéndose despierto y presente durante el proceso. Es como soñar mientras estamos despiertos, pero con la intención específica de establecer un diálogo con el material inconsciente. Aplicada al pensamiento catastrófico, la imaginación activa nos permite entrar conscientemente en el escenario temido, pero desde una perspectiva de exploración curiosa en lugar de terror ansioso. Si constantemente imaginas que perderás tu trabajo, por ejemplo, puedes usar imaginación activa para explorar conscientemente ese miedo, preguntándole qué necesidad psicológica está tratando de satisfacer. Frecuentemente, descubrirás que detrás del miedo al desempleo hay una necesidad más profunda de seguridad existencial, reconocimiento de tu valor como persona, o incluso un deseo inconsciente de libertad que tu trabajo actual no te permite experimentar. Al identificar estas necesidades reales, puedes comenzar a satisfacerlas de maneras más directas y efectivas. La investigación contemporánea en neuroplasticidad apoya esta aproximación junguiana. Cuando practicamos conscientemente nuevas formas de relacionarnos con nuestros pensamientos, creamos literalmente nuevas conexiones neuronales que gradualmente reemplazan los patrones automáticos de catastrofización. El cerebro, como Jung intuía, es mucho más maleable y creativo de lo que la medicina de su época comprendía. Sin embargo, Jung advertía que este trabajo de integración consciente no debe ser un esfuerzo de voluntad brutal. La psique tiene su propia sabiduría y ritmo de desarrollo. Forzar cambios puede crear lo que él llamó inflación del ego, donde la mente consciente cree que puede controlar completamente los procesos inconscientes. Esta actitud frecuentemente resulta en mayor resistencia y síntomas más intensos. En lugar de luchar contra los pensamientos catastróficos, Jung nos invita a desarrollar lo que él denominó sostener la tensión de los opuestos. Podemos simultáneamente reconocer que nuestros miedos son exagerados y también honrar la información valiosa que contienen. Esta actitud paradójica permite integración genuina en lugar de simple supresión. Por ejemplo, si vives con terror a que tus seres queridos sufran accidentes, puedes reconocer que este miedo es desproporcionado mientras simultáneamente honras el amor profundo que expresa. Al hacer esto, el miedo pierde su cualidad compulsiva.
y se transforma en motivación consciente para crear conexiones más profundas con las personas importantes en tu vida. Jung observó que las personas que logran esta integración desarrollan lo que él llamó sabiduría práctica, la capacidad de tomar precauciones razonables sin vivir dominados por escenarios catastróficos. Se vuelven más efectivos para manejar desafíos reales precisamente porque no gastan energía psicológica en amenazas imaginarias. Este proceso de integración está íntimamente conectado con lo que Jung consideraba el objetivo central del desarrollo humano, la individuación. La individuación es el proceso mediante el cual una persona desarrolla su personalidad única y auténtica, integrando tanto aspectos conscientes como inconscientes de la psique. Para quienes luchan con pensamiento catastrófico, la individuación implica reconocer que esta tendencia no es simplemente un defecto que deben corregir, sino parte de su configuración psicológica única que cuando se comprende y se integra conscientemente, puede convertirse en una fortaleza. Las personas que han integrado exitosamente su tendencia catastrófica frecuentemente desarrollan una capacidad excepcional para planificación estratégica y prevención de problemas. Su habilidad natural para imaginar múltiples escenarios, cuando se canaliza conscientemente, se convierte en sabiduría práctica invaluable. Jung también enfatizaba la importancia del contexto cultural en el desarrollo de patrones de pensamiento. Vivimos en una sociedad que constantemente alimenta nuestros miedos a través de noticias sensacionalistas, redes sociales diseñadas para capturar atención mediante contenido alarmante, y una cultura general que prioriza la estimulación constante sobre la reflexión tranquila. Esta sobreestimulación externa hace que sea más difícil acceder a lo que Jung llamaba la función trascendente, esa capacidad de la psique para encontrar síntesis creativas entre elementos aparentemente contradictorios. Cuando estamos constantemente bombardeados con información alarmante, nuestra mente permanece en modo de supervivencia, haciendo casi imposible el tipo de reflexión profunda necesaria para integrar contenidos inconscientes. Por esta razón, Jung recomendaba periodos regulares de lo que podríamos llamar ayuno informacional, tiempo dedicado específicamente a desconectarse de fuentes externas de estimulación para permitir que emerjan los ritmos naturales de la psique. Durante estos periodos, frecuentemente surgen insights sobre los verdaderos orígenes de nuestros miedos y preocupaciones. Muchas personas descubren, durante estos momentos de quietud, que sus pensamientos catastróficos no son realmente sobre los eventos específicos que imaginan, sino sobre temas universales como mortalidad, abandono, pérdida de control o falta de sentido. Reconocer estos temas arquetípicos permite un trabajo más profundo y efectivo que simplemente tratar de cambiar pensamientos superficiales. Jung desarrolló un método específico para trabajar con estos temas arquetípicos a través de lo que llamó amplificación. Consiste en explorar cómo diferentes culturas, mitologías y tradiciones han abordado los mismos miedos y preocupaciones fundamentales que experimentamos individualmente. Esta perspectiva amplificada nos ayuda a ver nuestros desafíos personales como parte de la experiencia humana universal. Por ejemplo, el miedo a ser rechazado o abandonado aparece en innumerables mitos y cuentos de hadas a través de las culturas. Al estudiar cómo diferentes tradiciones han comprendido y trabajado con este miedo arquetípico, podemos desarrollar recursos internos más ricos para manejar nuestras propias variaciones de esta preocupación universal. Esta perspectiva mitológica también nos conecta con lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, ese nivel de la psique que compartimos con toda la humanidad y que contiene patrones universales de experiencia y significado. Cuando reconocemos que nuestros miedos personales están conectados con temas arquetípicos universales, comenzamos a sentirnos menos aislados y más conectados con la experiencia humana colectiva. Paradójicamente, esta conexión con lo universal nos ayuda a desarrollar mayor individualidad auténtica.
Al comprender los patrones colectivos que operan en nuestra psique, podemos elegir conscientemente cómo queremos relacionarnos con ellos, en lugar de ser controlados inconscientemente por ellos. Jung también prestó atención especial a lo que llamaba la función compensatoria del inconsciente. Observó que cuando la actitud consciente de una persona se vuelve demasiado unilateral, ya sea excesivamente optimista o pesimista, el inconsciente tiende a producir contenidos que compensan este desequilibrio. Para personas que han desarrollado una actitud consciente muy controlada y racional, el inconsciente puede generar pensamientos catastróficos como forma de compensación. Estos pensamientos fuerzan a la persona a confrontar la realidad de que no todo puede ser controlado o predicho. Aunque inicialmente esto puede ser perturbador, últimamente sirve al propósito psicológico de crear mayor equilibrio interno. Comprender esta función compensatoria cambia radicalmente cómo nos relacionamos con pensamientos no deseados. En lugar de verlos como intrusos molestos, podemos comenzar a apreciarlos como intentos de la psique de mantener equilibrio saludable. Esta perspectiva nos permite trabajar con estos pensamientos de manera más colaborativa y menos combativa. Un aspecto crucial del trabajo junguiano con pensamiento catastrófico es desarrollar lo que él llamaba actitud religiosa hacia la psique. Esto no se refiere necesariamente a religión organizada, sino a una actitud de respeto y reverencia hacia los procesos inconscientes. Jung observó que cuando tratamos la psique como un mecanismo que simplemente debe ser reparado o controlado, creamos mayor resistencia y síntomas. En contraste, cuando desarrollamos una actitud de escucha curiosa y respetuosa hacia nuestros procesos internos, la psique se vuelve más cooperativa. Los síntomas, incluyendo pensamiento catastrófico, comienzan a revelar sus significados más profundos y a transformarse naturalmente. Esta actitud religiosa hacia la psique también implica reconocer que hay aspectos de nuestra experiencia interna que trascienden el control consciente. Jung enfatizaba la importancia de desarrollar humildad frente a los misterios de la mente humana, reconociendo que siempre habrá elementos que permanecen más allá de nuestra comprensión completa. Esta humildad no es pasividad o resignación, es la base para una colaboración consciente con fuerzas psicológicas que son más grandes que nuestro ego individual. Cuando aprendemos a trabajar con estas fuerzas, en lugar de contra ellas, nuestra capacidad de transformación se expande exponencialmente. Jung también desarrolló técnicas específicas para trabajar con lo que él llamaba complejos autónomos, patrones de pensamiento y emoción que parecen tener vida propia y que pueden dominar temporalmente la conciencia. El pensamiento catastrófico frecuentemente opera como uno de estos complejos, apareciendo de manera aparentemente automática y resistiendo esfuerzos conscientes de control. Para trabajar efectivamente con estos complejos, Jung recomendaba primero reconocer su autonomía relativa. En lugar de identificarse completamente con los pensamientos catastróficos, «soy una persona ansiosa», o de luchar brutalmente contra ellos, podemos aprender a relacionarnos con ellos como con huéspedes temporales en nuestra conciencia. Esta perspectiva permite lo que Jung llamaba desidentificación creativa, la capacidad de observar nuestros contenidos mentales sin ser completamente dominados por ellos. Gradualmente, esta práctica desarrolla lo que podríamos llamar fortaleza del ego, no en el sentido de rigidez defensiva, sino en el sentido de flexibilidad consciente. Una técnica práctica que surge de esta comprensión es lo que Jung llamaba registro de complejos. Consiste en mantener un diario donde anotamos no solo el contenido de nuestros pensamientos catastróficos, sino también las circunstancias que los activan, las emociones que los acompañan y las imágenes o símbolos que emergen junto con ellos. Con el tiempo, este registro revela patrones que no son evidentes cuando estamos en medio de un episodio de pensamiento catastrófico. Podemos comenzar a ver conexiones entre nuestros miedos actuales y experiencias pasadas,
entre nuestras preocupaciones específicas y temas arquetípicos universales, entre nuestros síntomas y nuestras necesidades no satisfechas. Jung enfatizaba que este trabajo de autoobservación debe ser hecho sin juicio moral. No se trata de determinar si nuestros pensamientos son buenos o malos, sino de comprenderlos como expresiones legítimas de nuestra psique que merecen atención respetuosa. Esta actitud no juiciosa es esencial para crear el tipo de ambiente interno donde puede ocurrir transformación genuina. También es importante reconocer que el proceso de integrar pensamientos catastróficos no es lineal. Jung observó que el desarrollo psicológico ocurre en espirales, donde frecuentemente revisitamos temas similares en niveles cada vez más profundos de comprensión. Es normal experimentar periodos donde los viejos patrones regresan, incluso después de haber hecho progreso significativo. Jung veía estos retrocesos aparentes no como fracasos, sino como oportunidades para integrar aspectos del material inconsciente que no habían sido completamente asimilados en rondas previas de trabajo. Cada vez que confrontamos conscientemente un patrón familiar, tenemos la oportunidad de desarrollar mayor maestría y comprensión. Esta perspectiva de desarrollo espiral es particularmente importante para personas que luchan con pensamiento catastrófico, ya que este patrón tiende a ser especialmente persistente. En lugar de desanimarse cuando los viejos miedos resurgen, podemos aprender a verlos como indicaciones de que hay niveles más profundos de trabajo disponibles. Jung también prestó atención especial a la importancia de encontrar expresión creativa para contenidos inconscientes. Observó que cuando material psicológico permanece completamente interno, sin forma de expresión externa, tiende a generar síntomas y malestar. Encontrar formas creativas de expresar y explorar nuestros miedos puede ser profundamente transformador. Esto puede tomar muchas formas. Escribir historias sobre nuestros peores miedos, crear arte visual que exprese nuestras preocupaciones, participar en drama o danza que corporice nuestras tensiones internas, o incluso mantener conversaciones imaginarias con personificaciones de nuestros miedos. El objetivo no es necesariamente crear arte bueno en el sentido estético, sino proporcionar a la psique medios tangibles de expresión. Jung descubrió que cuando damos forma concreta a contenidos inconscientes, frecuentemente pierden su poder compulsivo sobre nosotros y se vuelven más accesibles para trabajo consciente. Una aplicación específica de este principio es lo que Jung llamaba técnica de personificación. Consiste en imaginar que nuestros pensamientos catastróficos son expresiones de un personaje interno específico, como un crítico interno o un protector ansioso, y entonces mantener diálogos conscientes con este personaje. Al personificar estos aspectos de nuestra psique, podemos comenzar a comprender sus motivaciones y necesidades de manera más empática. Frecuentemente, descubrimos que detrás de nuestros pensamientos más aterrorizantes hay partes de nosotros que están tratando de protegernos o de satisfacer necesidades legítimas de manera distorsionada. Jung también enfatizaba la importancia de desarrollar lo que él llamaba función de realidad, la capacidad de distinguir entre fantasías internas y realidades externas sin negar la importancia psicológica de ambas. Para personas que luchan con pensamiento catastrófico, desarrollar esta función es crucial. Esto implica aprender a reconocer cuando estamos operando desde escenarios internos imaginarios y cuando estamos respondiendo a situaciones reales que requieren acción práctica. La meta no es eliminar completamente la capacidad de imaginar escenarios futuros. Esta es una función mental valiosa, sino desarrollar discernimiento sobre cuándo esta función está sirviendo propósitos útiles y cuándo se ha vuelto compulsiva y destructiva. Una práctica específica que ayuda a desarrollar esta función de realidad es lo que podríamos llamar verificación de evidencia. Cuando notamos que estamos catastrofizando, podemos preguntarnos conscientemente, ¿qué evidencia real tengo de que este escenario específico vaya a ocurrir? ¿Cuáles son las probabilidades reales?
¿Qué pasos prácticos puedo tomar para manejar situaciones desafiantes si surgieran? Este proceso no se trata de invalidar nuestras preocupaciones, sino de distinguir entre preocupaciones que pueden guiar acción útil y preocupaciones que simplemente generan sufrimiento innecesario. Jung observó que cuando desarrollamos esta capacidad de discriminación, naturalmente comenzamos a gastar nuestra energía psicológica de maneras más efectivas. El trabajo junguiano con pensamiento catastrófico también enfatiza la importancia de desarrollar lo que él llamaba función prospectiva de la psique, la capacidad de imaginar futuros positivos y de orientarse hacia posibilidades constructivas. Muchas personas que catastrofizan han perdido contacto con esta función natural, quedando atrapadas en ciclos de anticipación negativa. Restaurar la función prospectiva implica practicar conscientemente la imaginación de escenarios positivos, no como negación de desafíos reales, sino como contrapeso necesario para la tendencia a imaginar únicamente tragedias. Jung observó que una psique sana necesita acceso tanto a posibilidades desafiantes como a posibilidades esperanzadoras. Una técnica específica para desarrollar función prospectiva es lo que podríamos llamar visualización equilibrada. Cuando notamos que hemos estado catastrofizando sobre una situación específica, podemos conscientemente imaginar 3 escenarios: el peor caso realista, el mejor caso realista y el caso más probable. Esta práctica ayuda a restaurar perspectiva equilibrada y acceso a toda la gama de futuros posibles. Jung también enfatizaba que el trabajo individual con patrones psicológicos debe ser complementado por atención a nuestro contexto relacional y social. Los seres humanos son fundamentalmente criaturas sociales, y nuestros patrones de pensamiento son profundamente influenciados por las dinámicas de nuestras relaciones importantes. Para personas que luchan con pensamiento catastrófico, es crucial examinar cómo este patrón funciona en el contexto de sus relaciones. ¿Usamos preocupaciones catastróficas para obtener atención o cuidado de otros? ¿Nuestros miedos sirven funciones específicas en nuestras dinámicas familiares o románticas? ¿Hay personas en nuestro entorno que alimentan o calman nuestra tendencia a imaginar lo peor? Jung observó que frecuentemente desarrollamos síntomas no solo como expresiones de conflictos internos, sino también como formas de comunicación en nuestros sistemas relacionales. Comprender estas dimensiones interpersonales es esencial para transformación duradera. También es importante reconocer que el proceso de cambiar patrones de pensamiento profundamente arraigados puede crear perturbaciones en nuestras relaciones existentes. Cuando dejamos de operar desde ansiedad constante, las personas acostumbradas a relacionarse con nosotros, de cierta manera, pueden sentirse desorientadas o incluso resistentes al cambio. Jung recomendaba prepararse para estas dinámicas relacionales como parte integral del trabajo de individuación. Esto puede implicar tener conversaciones honestas con seres queridos sobre los cambios que estamos tratando de hacer, establecer límites más claros sobre cómo queremos ser apoyados y desarrollar nuevas formas de conexión que no dependan de dinámicas problemáticas. Un aspecto final pero crucial del enfoque junguiano hacia pensamiento catastrófico es el reconocimiento de que este trabajo es fundamentalmente un camino espiritual. Jung veía todos los síntomas psicológicos como expresiones de lo que él llamaba la búsqueda del alma por significado y conexión con lo trascendente. Desde esta perspectiva, nuestra lucha con pensamientos catastróficos no es simplemente un problema que debe ser resuelto, sino una invitación a desarrollar una relación más profunda y consciente con las dimensiones más misteriosas de nuestra existencia. Los miedos sobre mortalidad, pérdida y falta de control nos conectan directamente con preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida humana. Jung sugería que cuando abordamos estos miedos, no solo como síntomas psicológicos, sino como expresiones de necesidades espirituales legítimas, abrimos posibilidades de transformación que van mucho más allá de simple reducción de síntomas. Podemos comenzar a desarrollar lo que él llamaba personalidad religiosa,
No necesariamente afiliación con religión organizada, sino una conexión viva con fuentes de significado que trascienden las preocupaciones del ego. Esta dimensión espiritual del trabajo no requiere creencias específicas, sino una actitud de apertura hacia misterio y trascendencia. Jung observó que las personas que desarrollan esta actitud frecuentemente experimentan una transformación natural de su relación con el sufrimiento, incluyendo sufrimiento generado por pensamiento catastrófico. En lugar de ver sus miedos únicamente como problemas que deben ser eliminados, comienzan a verlos también como maestros que pueden profundizar su comprensión de la condición humana y su compasión hacia otros que luchan con desafíos similares. Esta perspectiva más amplia frecuentemente reduce la intensidad del sufrimiento personal, mientras simultáneamente enriquece la capacidad para crecimiento y servicio. A medida que concluimos esta exploración del enfoque junguiano hacia pensamiento catastrófico, es importante recordar que este trabajo es un proceso gradual que requiere paciencia, autocompasión y compromiso a largo plazo. Jung enfatizaba que la transformación psicológica genuina no ocurre a través de técnicas rápidas o soluciones superficiales, sino a través de desarrollo consciente sostenido a lo largo del tiempo. El objetivo no es eliminar completamente la capacidad de imaginar dificultades futuras. Esta es una función mental valiosa que nos ayuda a prepararnos para desafíos reales. El objetivo es desarrollar una relación más consciente, equilibrada y creativa con esta función, de manera que sirva a nuestro bienestar en lugar de dominarlo. Cuando logramos esta transformación, descubrimos que nuestra capacidad natural para anticipar dificultades se convierte en sabiduría práctica que enriquece nuestras vidas en lugar de empobrecerlas. Ya no somos víctimas de nuestros miedos, sino colaboradores conscientes en el proceso continuo de convertirse en quien realmente somos. Jung nos recuerda que todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Del mismo modo, todo lo que nos perturba en nuestros propios pensamientos puede convertirse en puerta de entrada hacia mayor autoconocimiento y libertad psicológica. Si has llegado hasta aquí en esta exploración, ya has tomado el primer paso crucial: desarrollar curiosidad consciente sobre tus propios procesos mentales. Esta curiosidad es la semilla de toda transformación genuina. Cultívala con paciencia y respeto, y gradualmente florecerá en la sabiduría y paz interior que tu alma más profunda está buscando. Comenta ahora: integro mi sombra con sabiduría, y comprométete a escuchar a tu mente no solo con el objetivo de controlarla, sino con la intención más profunda de comprenderla, honrarla y colaborar conscientemente en tu propio proceso de individuación. Recuerda, tus pensamientos más perturbadores pueden ser tus maestros más poderosos, si aprendes a escucharlos con el corazón de un estudiante y la sabiduría de un guerrero espiritual. El camino hacia la libertad psicológica no evita la oscuridad, sino que aprende a danzar conscientemente con ella hasta transformarla en luz.